Bueno, así es, señores. Vamos ahora a ver las primeras planas de los periódicos de circulación nacional hoy, viernes 11 de julio. En el periódico Hoy, empresarios rechazan reforma laboral aprobada por el Senado. En el Nuevo Diario, el Senado aprueba sin causales y en primera lectura nuevo Código Penal. En el Listín Diario, ofertarían empleos a mayores de 45 años. En el Caribe, el empresario rechaza la reforma al Código Laboral por ser regresiva. Bueno, vamos mientras tanto a las noticias que hoy, pues, protagonizan este viernes 11 de julio, tanto aquí como a nivel internacional, y arrancamos. Una de las auditorías a SENASA entra en fase final, informa presidenta de Cámara de Cuentas. La presidenta de la Cámara de Cuentas, Edma Polanco, informó este jueves que ese organismo se encuentra en la fase de finalización de una de las 2 auditorías que realiza la entidad al Seguro Nacional de Salud SENASA. El organismo auditor ha señalado que la primera auditoría corresponde a los estados financieros de SENASA del periodo 2017-2019, mientras que la segunda abarca 2023-2024. En abril de este año, Polanco informó la contratación de una empresa para la realización de una auditoría a su gestión al frente de la UAS en el periodo 2018-2022. Referente al proceso, la educadora señaló: eso viene a un programa que creo que este año se iniciarían, porque yo estoy totalmente inhibida de lo que la UAS en cuanto a auditorías por ética, y lo dice la ley. La presidenta, ella fue rectora de la UAS. Exactamente, sí, así es. La presidenta de la Cámara de Cuentas se expresó en esos términos durante el conversatorio El rol social de una Cámara de Cuentas en la democracia contemporánea, a cargo del serbio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS, y Juan Miguel Pérez, director de la Escuela Nacional de Cuentas. Durante el conversatorio se anunció la firma de un acuerdo entre FINJUS y la Cámara de Cuentas como parte del relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas. Vamos a ver si esos no son más cuentos que se cuentan. Bueno. Seguimos. Así es el nuevo parqueo 24/7 en la ciudad colonial. Cargadores y pago digital por 100 pesos la hora. Desde el 1 de agosto del 2025 abrirá sus puertas el nuevo edificio de parqueo Plaza Zona Colonial, ubicado en la calle Arzobispo Meriño, esquina Avenida Mella, en pleno corazón del casco histórico de Santo Domingo. 352 plazas para vehículos, además de espacios para motocicletas y bicicletas, estaciones de carga eléctrica, zona comercial con locales para el día y la noche, oficina del Intran para renovación de licencias, car wash, vigilancia 24/7, ascensores de alta capacidad, sistemas modernos contra incendios, plantas eléctricas, paneles solares, plataforma digital para disponibilidad, acceso y pago. Tarifa 100 pesos por hora. Está muy bueno. Eso es privado, ese parqueo privado. Pero yo espero que arreglen las calles, porque tenemos años en lo mismo, un buen parqueo, pero ¿para qué? ¿Para caminar dónde? ¿En las calles destruidas? Bueno, la zona colonial, el casco colonial, amerita ver. Yo siempre he dicho, ¿quiénes lo están gestionando? Yo siempre he dicho que la gente no es por el discurso, son por las acciones que hay que valorarla. Y después que yo estuve en la conferencia del foro de Funglode, me traje una nueva primicia de que yo no valoro las respuestas sino las preguntas. Hay que ver qué pregunta la gente, ¿verdad? Entonces yo con el tema de los políticos digo no lo que dicen sino lo que hacen, y la verdad que el manejo del ministro de Turismo con la zona colonial deja mucho que desear. Seguimos. Franklin Glass, nuevas tarifas en seguro de vehículos, corrige más de 2 décadas sin actualización. La entrada en vigor de los nuevos límites mínimos de cobertura por responsabilidad civil establecidos por la Superintendencia de Seguros implica que todas las nuevas pólizas de seguros de vehículos en República Dominicana deberán ajustarse a las nuevas tarifas.
Este cambio, según Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, corrige más de 2 décadas sin actualización desde la promulgación en el 2002 de la Ley 146-02 sobre seguros y finanzas. Glass explicó que las nuevas tarifas responden a una indexación del seguro obligatorio y que el impacto para los ciudadanos será contar con una cobertura más adecuada para cubrir los costos por daños a personas y a la propiedad pública. El aumento era necesario para explicar la necesidad y obligatoriedad del seguro de vehículos. Glass puso como ejemplo un accidente de tránsito. Señaló que aunque nadie quiere verse involucrado en un choque, pero estos incidentes ocurren y por esto se exige que los conductores tengan al menos un seguro de responsabilidad civil. La cobertura mínima establecida por la ley en el 2002 mediante resolución debió indexarse cada 2 años conforme a la inflación. ¿Por qué? Porque en esos entonces un motor costaba un monto X, pero en el 2025, 23 años después, este valor ha cambiado. Y eso es una realidad. Así que eso es una nueva noticia para todos los que tienen sus vehículos de lo que será la nueva tarifa de seguro de vehículos. Seguimos con las noticias. Sin las causales del aborto, el Senado aprueba en primera discusión el nuevo Código Penal. Después de meses de encontronazos, diferencias de criterios entre los propios congresistas y retrasos en el estudio, el Senado aprobó este jueves en una primera discusión el proyecto de ley orgánica del nuevo Código Penal sin las controversiales causales que permitirían interrumpir el embarazo. El Senado acogió el proyecto de nuevo Código Penal en una extensa sesión de 7 horas y con una votación unánime de los 23 senadores que estuvieron presentes en el encuentro. Antes de aprobarlo, los legisladores leyeron el texto del nuevo proyecto que está compuesto por 413 artículos. En medio de la lectura íntegra del proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asistió a la sesión de los senadores para escuchar el texto. El diputado ha dicho que el nuevo Código Penal será aprobado totalmente en el Congreso antes del 26 de julio, que es cuando concluye la legislación del trabajo. Sin causales, el proyecto del nuevo Código Penal pasó su primera ronda de aprobación sin incluir las controversiales 3 causales que permitirían abortar sin ninguna sanción y en cambio se penaliza cualquier interrupción consentida del embarazo que hasta 3 años de prisión. A lo interno de la comisión que estudió el Código Penal, las 3 causales se excluyeron sin obstáculos porque la mayoría de legisladores de la actual gestión respaldó el proyecto sin las eximentes. Esto, aunque ahora las causales no significan un retraso para la aprobación del código en el periodo anterior 2020-24, fue uno de los puntos que paralizó la pieza, junto a otros aspectos para la discriminación de la orientación sexual o la prescripción de los delitos de corrupción. El informe, antes de aprobar el proyecto, el presidente de la Comisión Especial del Estudio del Código Penal, el senador Santiago Zorrilla, expresó que el proyecto es una iniciativa totalmente completa y narró todo el proceso que ejecutó su equipo para lograr el informe. Además, el proyecto del Código Penal incluye aspectos con el cumplimiento de las penas únicamente los fines de semana por los delitos que tengan 2 años o menos de prisión. Esa modalidad se llama semilibertad y debe reunir ciertas condiciones. Bueno, 25 años después, cumple 25 años el Código Penal desde el 2002 que fue depositado por la entonces Comisión de Modernización del Estado por el presidente Leonel Fernández antes de salir del gobierno. 25 años y no se ha puesto de acuerdo la sociedad dominicana, el Congreso de la República, en darnos un Código Penal moderno y consensuado. Y definitivamente las mujeres seguimos pagando el precio de la democracia. Se sacan las 3 causales, o sea, como que el conflicto en las 3 causales. No, la prescripción de la pena de los delitos de corrupción era uno de los problemas que tenían cuello de botella
Bien, exactamente. Porque es que nadie se hace harakiri. La realidad es que la clase política en este país no aguantamos, porque me voy a incluir, porque soy parte de la clase política, no aguantamos auditorías en nuestros patrimonios de cómo se hace el dinero. Entonces, como la prescripción de los actos de corrupción, había que buscar una vuelta. Y el tema de las 3 causales da pena. Vi ayer en que algunas mujeres se aglutinaron frente al Congreso de la República, en la plaza ahí, que está frente al Senado y la Cámara de Diputados, reclamando las 3 causales. Muy tímidas, por cierto, porque algunas de ellas, que eran voces muy fuertes, han sido nombradas, han sido aglutinadas por el Poder Ejecutivo, han sido puestas en nóminas, porque lo que decía ayer el joven que estuvo aquí, todas esas que marcharon en la Marcha Verde fue real y efectivamente una búsqueda de empleo, ¿verdad? A todo el que marchó lo que estaba buscando era empleo. ¿Cómo fue que dijo él ayer? Que era se me fue, bueno, eso mismo, que la Marcha Verde se convirtió en una marcha por los empleos. Entonces es muy duro para una persona que tiene un salario en el gobierno hablar en contra de. Entonces el movimiento de mujeres, sus principales voces pues son hoy asalariadas de este gobierno, están en la nómina pública y se han callado, no las escuchamos mucho. Y si hablan de manera tímida. Entonces, las mujeres hoy no tienen quien le escriba. Está como la obra de Gabriel García Márquez. Sin embargo, la ministra de la Mujer pues se ha pronunciado a nombre del ministerio en que aprobar el Código Penal sin las 3 causales es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y para mí es un retroceso también a los años de lucha de las mujeres dominicanas, que ha podido avanzar llegando a posiciones tan importantes como la vicepresidencia de la República, pero que el feminicidio y la violencia de género sigue siendo algo diario en la República Dominicana, sigue siendo una de las principales causas de muerte de las dominicanas. Entonces, la pobreza, la falta de educación sexual en las escuelas, pues también nos tiene con una de las principales tasas altas de embarazo en adolescentes y de mortalidad materna y neonatal. Y todo esto debido a que no tenemos en las escuelas educación sexual y reproductiva. Es una sociedad que definitivamente pone en peligro todos los días el hecho de ser mujer. Y las mujeres tenemos que pagar con la muerte es el alto costo de ser mujeres. Así que lamentamos que este Congreso, un partido que ofreció las 3 causales, porque Luis Abinader ofreció las 3 causales. Yo espero que Luis Abinader, cuando el Código Penal le llegue a su despacho para ser firmado para la publicación, haga lo que hizo Danilo Medina, que en 2 oportunidades el código le llegó sin las causales y lo echó para atrás, porque entendía este gobierno bien claro que esto era un tema de salud pública. Yo espero que el presidente Luis Abinader no sea irresponsable con este tema y nos venga a querer decir que él no maneja el Senado o la Cámara de Diputados. Perfecto, Danilo Medina lo decía, los diputados y los senadores aún de mi partido tienen su posición, pero la que no pasa es por este despacho, porque yo entiendo que las 3 causales deben de estar en el Código Penal. Y les reitero, no solamente lo rechazó y lo reenvió al Congreso, sino que la última vez lo reenvió con una propuesta tangible de lo que debería ser en el Código Penal, la definición y el contexto de lo que debería contener las 3 causales, como un tipo especial que se le da a las mujeres que salen embarazadas por violación, que ponen en riesgo su vida, el embarazo, y no pueden llevarlo a término, o que tienen un producto inviable que no va a nacer bien. Entonces, todo esto es una inconsciencia contra las mujeres dominicanas. Y a mí lo que más pena me da es ver mujeres apoyando esta barrabasada, mujeres legisladoras. Yo veo que cuando a una sobrina, un primo, una hija, una prima sale embarazada, aquí la clase que tiene dinero la lleva a hacer abortos. Entonces dejemos la doble moral. Pero también veo que muchos hombres de poder político y económico que embarazan a las amantes, que embarazan a las segundas y a las terceras bases, también la llevan a hacer abortos. Entonces, aquí las que tienen un problema grave
son las mujeres pobres que no tienen recursos con qué pagar un buen médico para que le haga un aborto seguro. Entonces, ojo, sociedad dominicana, esto no tiene que ver nada con las iglesias, porque en las iglesias es donde más también abuso sexual hay. El Vaticano todos los años paga millonadas de euros por todas las demandas que tienen muchos sacerdotes en el mundo por violación, no solamente a mujeres, a niños, a hombres, niños, sexo masculino, que violan sexualmente. Mucha pedofilia en la iglesia católica. Entonces esto no es un tema de iglesia. A mí que no me venga nadie con credo, que yo no creo en quien no da el ejemplo con su palabra. La Biblia bien lo dice, cree en Dios, pero no en quienes predican su palabra, porque son humanos igual que tú. Bueno, el PRM, en este caso, tiene todavía esa oportunidad de oro para realmente de hacer lo que dijo en campaña. Porque no solamente fue Luis, Alfredo Pacheco fue otro también. No, Pacheco dice que él está de acuerdo con las 3 causales, Entonces, pero que él sí, no, claro. en el Congreso no va a pasar. Yo espero verlo votando en contra, porque entonces eso es, la coherencia implica eso. Yo espero verlo votando en contra del Código Penal sin las 3 causales, porque él que dice que está de acuerdo, entonces que siga siendo coherente, porque él lo ha sido hasta ahora. Yo espero que él siga siendo coherente y vote en contra de ese Código Penal que no establece las 3 causales. Y al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, yo espero verlo devolviendo ese proyecto al Congreso de la República para que se incluyan las 3 causales. Y recuerde que si usted quiere llamarnos a cabina, puede hacerlo al 809-683-8790, 809-683-8790 y también al 809-683-8791, 809-683-8791. Y díganos si usted está de acuerdo con que se apruebe el código sin las 3 causales. PLD pospone decisión sobre sentencia del Tribunal Superior Electoral ante falta de consenso en reunión del Comité Político. El Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, PLD, pospuso para el 21 de julio su decisión sobre la sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral que anuló la consulta interna que pretendía realizar esa organización para definir candidato presidencial para el 28. Sí, buenos días. ¿Quién nos llama? ¿De dónde? Buenos días, Willy, Santo Domingo Norte. No se escucha, ¿cuenta? Willy de Santo Domingo Norte. Buenos días. Buenos días, Willy. Buenos días. Fíjense que este tema que ustedes están tratando es un tema muy particular y muy subjetivo, porque hay unas agendas mundiales que procuran introducir temas que son aberrantes, como el matrimonio entre ambos sexos, el mismo tema del aborto, que uno está de acuerdo, otro no está de acuerdo. Y son cosas de estudio. Se ha notado que los países donde está aprobado el aborto, naturalmente, no están viviendo como las reglas naturales de la vida humana. No, lo que se ha aprobado es que donde se apruebe el aborto, lo que se ha aprobado es que donde, óyeme mi amor, porque tienes que leer y búscate a ChatGPT. Lo que se ha aprobado es que lo que está comprobado es que donde se ha aprobado el aborto ha disminuido. Vuelve a llamar, que tiene mal sonido tu llamada, vuelve a llamar por favor. Lo que se ha aprobado es que donde se apruebe el aborto disminuye la mortalidad materna, disminuye la mortalidad neonatal, y este país ni aprueba el aborto, las 3 causales de abortos, ni aprueba tampoco la educación sexual y reproductiva. Entonces es un país de doble moral. Este es un país que debilita el ejercicio ciudadano con esas señales. Y lo de la agenda, bueno, no es una agenda internacional, son realidades. La homosexualidad es una realidad que está en la Biblia señalada, y el matrimonio en República Dominicana está consagrado en el Código Civil y dice que es un contrato de 2 personas que se unen para producir y proteger un patrimonio. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Muy buenos días, belleza. Que Dios le bendiga a usted. Buenos días, Kiko. ¿Cómo estás? Estamos vivos por la gloria de Dios. Yo creo que estos problemas de estas causales y de este problema de esta aprobación de este código penal
trae mucha controversia en el país. Porque es que nosotros somos un país atrasado, donde la gente no consensúa su mente para probar una cosa. Este problema de la mujer cuando le dicen ya por el acoso sexual, yo considero que esto tiene muchos problemas, porque no es lícito que yo vaya a usted, por lo menos a usted, y yo la enamore hoy y la enamore mañana. No creo que eso sea un acoso sexual, pienso yo. Y entonces puede caerle mal a una persona por coincidencia de la vida, y usted va y le dice cualquier palabrita, y esta mujer cree que usted le dijo una cosa del otro mundo, simplemente está enamorado de ella, y ella coge y va a poner una querella que yo lo estoy acosando sexualmente. Y eso no, yo no creo que eso sea posible. Por eso yo le digo que eso va a traer muchos problemas, porque no es verdad que un hombre que enamora a una mujer todo esto y la mujer no le gusta, vaya a poner una querella. Considero yo. Entonces, por eso lo van a condenar. No, hay que igual primero y que ella tenga una forma de cómo probar que él la estaba acosando sexual, porque yo considero que una cosa sexual es porque usted pasa de 2 o 3 veces diciéndole a esa mujer, molestándola, y que ya a ella no le gusta, dice la primera vez que no, la segunda vez que sí, no, la tercera vez, ella tiene que tener con qué probar que él se ha pasado de ahí acosándola. Disculpe, Gracias, no, está bien. No, cada quien tiene su posición y la puede dar. El joven que llamó, el señor que llamó ahorita, que puede volver a llamar, que lo que pasa era que tenía sonido, no se escuchaba bien la llamada, pero sí que busquen las cosas antes de hablarla, la información, para que uno pueda tener una visión más amplia. Seguimos con la noticia del día. Entonces el PLD no aprobó, no fijó posición sobre la sentencia porque hay contradicciones a lo interno del PLD y se quedaron demostradas en su comité político. La consulta está pensada para el 26. El punto central de la reunión fue precisamente la revisión del fallo judicial resultado en la demanda interpuesta por el dirigente Eleuterio Abad Santos, quien alegó que dicha consulta vulneraba la ley electoral al celebrarse 2 años antes de los comicios y con un carácter vinculante, a pesar de que el partido la presentó como una sola consulta. La sentencia consideró que el proceso no podía catalogarse como un ejercicio interno sin consecuencias, ya que su finalidad real era escoger al aspirante presidencial del PLD, lo cual está regulado por normas específicas del régimen electoral vigente. El secretario del PLD, general del PLD, Johnny Pujols, informó que aunque se inició el conocimiento de la sentencia en un ambiente de respeto y diálogo, no se logró consenso entre los integrantes del comité político, lo que llevó a reprogramar la discusión para una nueva reunión. Hay otras voces, no estuvieron en la reunión, por eso se pospuso para el 21 de julio, donde continuaremos el conocimiento de esa sentencia, explicó Pujols. La verdad que la campaña electoral adelantada ha creado ruidos, tanto el interno del PLD como del PRM. Vimos como el presidente Abinader llama a que quien quiera aspirar que renuncie de sus posiciones. Una posición de Luis Abinader que, reitero, es muy blanda. Irresponsable. Porque primero quien convocó a los candidatos presidenciales antes de asumir su segundo mandato fue él. A él lo eligieron presidente y no esperó juramentarse el 16 de agosto del 2024 y antes de eso llamó a todos los candidatos. Entonces él fue el que le dio bandera blanca, el go, para que arrancaran a hacer proselitismo. Y la verdad es que el proselitismo lo están haciendo a costa del Estado Dominicano, porque ninguno de ellos lo está haciendo con su patrimonio privado, y quienes están en sus equipos de campaña lo están haciendo también con recursos del Estado, y eso también hace una campaña de tiempo, pero también es una actitud desleal frente a la oposición, que no tiene los mismos recursos para hacer campaña que quien está en el Estado. Y luego al interno del PLD, el PLD quiere que le pasen otra vez lo que hizo la vez pasada, de que eligió su candidato en un tiempo no acorde con la ley. La ley de partidos políticos fue con mayoría del PLD que se creó. Reinaldo Pared Pérez dirigía el Senado en ese momento. Estos partidos nuestros, a través de sus legisladores, crean y aprueban normas y después son ellos los primeros que no quieren cumplir con esas normas.
Entonces, el PLD no puede elegir candidato, no puede hacer consulta porque eso es una elección de candidato, porque la ley que ellos mismos apostaron a que se aprobara en el Congreso, donde ellos tenían mayoría, lo prohíbe. Entonces, ¿para qué estamos haciendo leyes si quienes la hacen, precisamente, la diseñan y la aprueban, son los primeros que no están de acuerdo con aprobarlas? Entonces, todos los que están aspirando en el PRM, si aquí hubiese un régimen de consecuencia, tuvieran sancionados. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral no tiene una herramienta legal que la ayude a tomar esas decisiones con régimen de consecuencia. Usted está aspirando, usted puso vaya, quitado de la lista, no puede aspirar en este cuatrenio, va a tener que esperar un cuatrenio más para aspirar. Si se toman esa medida y se dan el primer ejemplo, usted verá que todo el mundo entra en su redil. No. Yo recuerdo que una persona me dijo, Janet, que ninguna persona crea que usando la nómina del Estado va a crear liderazgos. Los liderazgos se crean con acciones. La oportunidad de estar en los gobiernos, en posiciones públicas, lo que te da es la oportunidad de tú hacer las cosas bien hechas para que los demás la vean y puedan ponderarte tus buenas condiciones. No, aquí todo el mundo quiere usar los cuartos del Estado para crear liderazgos. Bueno, liderazgos que son efímeros, pero esa es la vida. Seguimos con las noticias del día. Empresa de seguridad pagó más de 100,000 millones en sobornos para ser contratadas en instituciones públicas. La empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral, SRL, habría pagado al menos 108 millones en sobornos entre 2002 y los primeros meses del 2025 para asegurarse contratos con diversas instituciones públicas en República Dominicana. Instituciones involucradas, INAIPI, SENASA, empresas distribuidoras de electricidad, Edernorte, Edesur y Edeeste. ¿Cómo operaban? Los sobornos se entregaban a funcionarios vinculados a las áreas de contrataciones y de supervisión de servicios. Los pagos ilícitos iban desde el 5% al 10% de cada factura pagada por el Estado. Se realizaban por transferencias bancarias o en efectivo. El esquema operaba desde la elaboración de los pliegos hasta la ejecución y renovación de los contratos. Implicados, entre los señalados hay militares en servicio y retirados, además de civiles y empresarios, incluyendo mayor general, varios coroneles y oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea y la Policía. La medida de coerción, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que se declare el caso como complejo. La audiencia fue aplazada para el lunes a las 2 de la tarde. Lo que más me llama la atención es que le han puesto Operación Lobo, pero según supuestamente una sentencia del Tribunal Constitucional, prohibió el uso público de apodos operativos. El Tribunal Constitucional dictó en su sentencia del 30 de abril del 2025 una decisión clara y vinculante que prohíbe al Ministerio Público, incluida la PEPCA, el uso de motes o sobrenombres como Operación Medusa de manera pública u oficial. ¿Será que ellos entendieron que no podían utilizar nombres del mar, como estaba Medusa, Pulpo, y ahora se fueron para la tierra y le pusieron Operación Lobo? Pero son de las cosas, Yerlin, que impactan. Si quien tiene que hacer cumplir la ley es el primero que la viola, si quien tiene que hacer cumplir medidas judiciales es el primero que viola una medida que tira un tribunal, y más el Tribunal Constitucional, ¿qué tú esperas? O sea, si la Procuraduría General de la República es la primera que viola, que omite ejecutar o obedecer a la sentencia del Tribunal Constitucional con prohibir que se le pongan nombres, sobrenombres, motes a los casos judiciales de investigación, ¿y usted qué espera que el ciudadano haga? Que viole la ley. O sea, atención, Jenny Berenice. O sea, está violando la Procuraduría General de la República en este momento una decisión del Tribunal Constitucional, órgano supremo en cuanto a mandato judicial en el país. Es el órgano más alto, porque la Suprema Corte de Justicia llega hasta el tema de los casos en el último nivel, que es la casación. Pero ya el tema de declarar constitucional o no depende de la Suprema Corte de Justicia, sino del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional emite una opinión, una sentencia sobre un tema, tanto la clase judicial
los tribunales como la Procuraduría General de la República deben de obedecer, pero mucho más cuando esa decisión va directamente ligada, vinculada a que a la Procuraduría General de la República, que le fascina poner nombre a los casos. Lo que no hace la Procuraduría es investigar con fundamento para que los casos lleguen a fondo y sean condenados de acuerdo a las cosas que ellos denuncian. Señores, hemos llegado al punto de pedirles a ustedes que nos sigan acompañando, que hagan el cambio a CDN Radio para que sigan con nosotros desde ahora hasta las 7 de la mañana, marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó